Bueno, vamos a seguir ya ahorita que me indiquen. Pues gracias a Dios por este hermoso día que nos permite estar juntos. Amén. Bueno, damos la bienvenida a Dios es fiel a todos los que hoy tuvieron un espacio y dieron un espacio para venir a congregarse, a venir a disfrutar de la presencia del Señor, porque ese es el punto, ¿no? Y damos la bienvenida a los que están conectados en las redes sociales, en Facebook o en YouTube, cuando lo vean, les damos la bienvenida. Les saluda a los pastores Doroteo y Adriana de la Iglesia Dios es Fiel. Somos muy bendecidos porque pues también nos apoyan a escuchar y creemos, como dicen los pastores de la Iglesia Dios es Fiel, que la palabra, ahí donde estás, yo no te veo, pero sé que el Señor está en todo lugar. Y eso lo creemos. Entonces yo te invito a que prepares tu corazón y que hoy el tema que vamos a hablar sea de bendición para cada uno de nosotros. Es un tema muy, muy hermoso. Bueno, para mí yo creo que ustedes lo van a ver poco a poco. Van a ver que es un tema muy bonito y que vamos a estar estudiando hoy. Son puntos muy importantes. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias, Padre, por este hermoso día que hiciste para tus hijos. Gracias, Padre, porque hoy en la mañana nos tienes preparado alimento para nosotros, Padre. Gracias, Padre, te doy por tanto amor, por tanta paciencia, Padre, que nos tienes a cada uno de nosotros. Te adoramos, Señor, como lo decíamos en el canto. Te exaltamos. Te ruego, Señor, que pongas, Señor, las palabras idóneas, Padre, conforme a tu espíritu y tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, prepara corazones, Señor. Amén. Bueno, el título de este mensaje es Descansando en Dios. Vamos a Salmos 3, 1 al 8. Vamos a leer todo el Salmos. Amén. Dice la palabra: oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Termina muy hermoso, ¿verdad? Sobre tu pueblo sea tu bendición. Amén. Bueno, en este salmo nos muestra a David siendo perseguido por muchos enemigos. Y el enemigo más grande que lo estaba aquí atacando parece increíble, ¿verdad? Era su propio hijo de David, Absalón. Y por esa situación David se siente muy angustiado, se siente confundido, ¿verdad? Y por eso él clama a Dios y le pide ayuda. Por esa situación que está pasando en este momento.
¿Y qué hace? Se apoya en el Señor y lo reconoce como su escudo, como su fortaleza, como aquel que puede levantar su cabeza, como el único que le puede dar victoria. Así lo reconoce. Entonces, David, ¿qué hace? No quiere enfrentar a su hijo y por eso él abandona la ciudad de Jerusalén. La palabra dice que él huye de Jerusalén, él abandona, dice que se va descalzo, que se va cubierto, que se va llorando, se va muy triste. ¿Por qué? Porque está pasando algo muy difícil en ese momento. Entonces, así que David, en vez de enfrentar una guerra, ¿qué es lo que hace? David busca todo lo que cualquier creyente debería de buscar. ¿Qué hace David? Ora. A nosotros a veces, muchas veces nos cuesta trabajo, ¿no? Primero hacemos la guerra y después oramos. Y aquí David, ¿qué hace? Primero él busca a Dios. ¿Y qué hace? Se pone a orar. Busca a Dios, ¿va? Cuando nosotros queremos siempre resolver nuestras situaciones, nuestras dificultades por nuestro propio medio, siempre buscamos la manera que según nosotros pensamos que es lo mejor. Y nos olvidamos de hacer lo que hizo David. Él sabía que Dios lo podía ayudar. Él sabía que Dios lo podía libertar. Él sabía que en las manos de Dios él podría vivir confiado. Entonces, eso de resolver las situaciones por nuestro propio miedo, no le agrada a Dios. Él quiere que lo busquemos. Él quiere que en toda situación tú le busques. Que dejes de ver con tu mirada, con tu pensamiento. Entonces, aquí, este salmo que nos está mostrando que David está descansando en las manos de Dios, aún en medio de cualquier situación, de esa angustia, de esa situación difícil, ¿verdad? Y él dice, yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. ¿Qué está diciendo él? Él me cuida. Estoy tranquilo. A pesar de esta situación, estoy tranquilo. Yo la veo muy difícil, pero estoy tranquilo, porque Él me cuida, porque Él me guarda. Por eso Él pudo dormir tranquilo. Pero ¿qué es lo que pasó con Absalón? ¿Por qué empezó a hacer todo por qué empezó a levantarse contra su padre? Sabemos un poco de historia, quizás unos lo sepan, quizás alguien no lo sepa, ¿no? Sabemos que una eh, hija de David la violó su hermano y a Absalón no le gustó y ahí hubo una situación, ¿no? Pero vamos a ver cómo empieza. Voy a hablar de tres personajes que lamentablemente pueden haber hasta en casa, pero lamentablemente existen en las iglesias, estos tres personajes, que los vamos a ir viendo poco a poco. Hoy no vamos a pasar de pasadita, pero existe. Vayamos a 2 de Samuel. Quince, dos al 6. ¿Ven? Dice el título, fíjense, dice el título de mi Biblia, Absalón se subleva contra David. Por eso es importante ver un poquito el contexto de qué es lo que estamos hablando, ¿verdad?
Entonces el título dice de mi Biblia, no sé si les diga lo mismo a ustedes, dice, Absalón se subleva contra David. Y vi que sublevar es incitar a la gente a rebelarse contra su autoridad. Y en aquel tiempo su autoridad era su padre, ¿no? No nada más como padre, no como rey. Y quiso Absalón, se incitó a la gente para rebelarse en contra del rey, ¿va? Vayamos, 2 Samuel 15:2-6, dice, y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de cuál ciudad eres? Y él respondió, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Está muy ocupado, ¿no? Y decía Absalón, ¿quién me pusiera como juez en la tierra para que viniese a mí todos los que tienen pleitos o negocio? Yo le haría justicia. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esa manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de todo Israel. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Por eso yo dije que íbamos a hablar de 3 personajes. El primer personaje es Absalón. ¿Qué decía? Si a mí me pusieran en el lugar de Yasa, lo haría mejor. Y todavía te doy un beso y te digo, entonces, ¿qué pasaba? Se empezaba a jalar a la gente. Y tristemente eso pasa, aún en los hogares. Si yo fuera el papá, pues ya está mejor. Te equivocas, papá. Te equivocas, mamá. Si yo tuviera este lugar, mira, no te va a poder atender el pastor, está bien ocupado. Yo te ayudo, yo te voy a ayudar. Yo te voy a dar la solución que el pastor no te da. Y eso pasa. Tristemente, eso sucede muy seguido. Amén. Entonces, hoy en esta mañana, tal vez tú, al que está ahí conectado, estés pasando por un momento difícil, por un momento de persecución, por un momento de que tú digas, híjole, está difícil esta situación, ya no puedo, ya no puedo más. Esta prueba es durísima. Si tú estuvieras en mi lugar, pensarías diferente. Y hoy el Señor nos quiere decir esta mañana que Él ahí está, que puedes descansar en Él. Él te está diciendo, entrégame tu carga, entrégame tu angustia, entrégame cualquier situación que no te deja estar tranquilo, que no te deja dormir. Y Él dice, yo te voy a hacer descansar. Como lo dice Mateo 11:28. Amén. Dice la palabra de Dios, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo, ¿sí? Y yo, 11:28,
y yo os haré descansar. Entonces aquí el Señor nos está diciendo, ven a mí, no importa tu carga, no importa tu situación, yo te voy a hacer que descanses, yo voy a hacer que puedas dormir, yo voy a hacer que puedas descansar, que te sientas seguro. Vamos a ver un punto, vamos a ver la angustia de David. ¿Por qué David estaba angustiado? David se encuentra angustiado debido a que sus enemigos se habían multiplicado. Eso lo dice el verso 1. Les recuerdo que todo se va a estar sobre el Salmo número 3. Todo el Salmo. Vamos al Salmo 3:1. Dice, oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Así que aquí lo primero que vemos es que David, ¿qué está haciendo? Está orando. Y él reconoce que una multitud de enemigos se ha levantado contra él. Y entre ellos casi nadie, ¿verdad? Era su propio hijo. Era su propio hijo el que estaba levantándose. Era su propio hijo el que le estaba haciendo un golpe de estado. ¿A quién? Su propio padre. Él se había aliado con los amigos más cercanos de David. Había hecho una conspiración metódica, ya lo vimos al principio, ¿no? Los saludaba, se ponía al frente, no dejaba llegar, los saludaba, les daba besos, y le dice, yo te voy a atender, yo te voy a atender mejor porque está muy ocupado mi papá. ¿Quién me diera que si yo fuera el rey, mira, no tendríamos ningún problema. Todo te lo solucionaría yo, ¿va? Y esto lo fue fraguando varios años, hasta que llegó el momento que le declaró la guerra a su padre. ¿Y qué hizo? Le hizo ya directamente el golpe de estado, ¿va? Entonces, para eso que estaba sucediendo para David, esto era muy terrible, ¿no? Porque no solamente sus hijos se habían levantado contra él, sino los amigos más cercanos que había tenido lo estaban traicionando. Algo así pasó, ¿verdad? Con nuestro Señor Jesús. Cuando Judas lo traicionó por 30 monedas de plata. Era uno de los más cercanos. Y si podemos decir, a uno de los de confianza fue el que lo traicionó. A ustedes ya, pues bueno, pero eso ya estaba profetizado. Sí, pero lo traicionó. Y si hoy en esta mañana te estaba pasando algo similar a ti, si sientes que alguien del que tú confiaste, al que le tuviste toda tu confianza, hoy te está traicionando, hoy te está atacando, aún puede ser en tu propia familia, aún puede ser ahí donde estás, a donde tú te estés congregando. Quizá tú le diste toda tu confianza a alguien y sientes que te está atacando. Eso ya no es nuevo, ya no es nuevo. O sea, no te sorprendas, porque esto ya no es nuevo en este mundo. ¿Estamos de acuerdo? Pero hoy, si nosotros o tú prestas atención a lo que hoy vamos a aprender, vamos a enseñar en esta mañana, vamos a ver lo que podemos hacer y cómo David salió de esta terrible situación. Vamos a ver otro punto. La angustia de David se debía a que su propio hijo se había sublevado contra la autoridad de su padre y su reino. Entonces,
su propio hijo lo traicionó, ¿verdad? Vamos a Samuel 15, 10 al 14. Segunda de Samuel 15, 10 al 14. Dice, entonces Absalón, para el que no llegue a saber, yo sé que aquí lo sabemos todos, pero quizá alguien no lo sepa, Absalón era el hijo de David, ¿verdad? Dice, envió mensajeros por todas las tribus de Israel. ¿Qué hizo? O sea, mandó mensajeros por todo el reino de David, ¿no? ¿Qué decía? Cuando oigas el sonido de la trompeta, diréis, Absalón reina en Hebrón. Es decir, ¿qué estaba diciendo? Que el rey ya no era David, sino que ahora el rey, ¿quién era? Él, Absalón. Le está diciendo, ve y diles que ya el que reina es Absalón. Tan pronto que escucharan la trompeta, eso decía Absalón, gritaran que el nuevo rey es Absalón. Entonces él mismo se proclamó rey de una manera arbitraria, egoísta y traicionera. Hagamos análisis y verán que eso sucede en todos lados. Vamos al verso 11. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban con sencillez. Tras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel, gilonita, consejero de David. Escuchen bien lo que estamos leyendo. ¿A quién llamó? A Aitofel. Él era amigo de David, era de los más cercanos, uno de los confidentes, era el consejero de David. Y dice que los llamó de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa, se hizo fuerte, y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Entonces, así que vemos aquí que su propio hijo de David convida a quién? A 200 hombres. ¿Y cómo los lleva? Engañados. Ellos no sabían qué es lo que estaba pasando. Los lleva engañados. Y luego, ¿qué hace? Llama a Aitofel, que era el consejero de David. ¿Y qué hace él, Aitofel? Él se une a Absalón y los 200 hombres del gobierno de David, que habían ido al comienzo sin saber lo que estaba pasando. ¿Y qué hicieron? Se terminaron uniendo al ver que Aitofel y Absalón estaban creando un golpe de estado. Y ese lo va a suceder siempre. Y aquí lo podemos ver también, por ejemplo, cuando alguien trabaja en el gobierno, mientras está en el gobierno, tiene muchos amigos, tiene muchos aliados, tiene muchas personas fieles. Y cuando se acaba, se acabó, todos lo abandonan. Y pues tristemente sucede también en las iglesias. A lo mejor hoy tienes un liderazgo, un lugar que el Señor te ha dado. Y a veces puedes regarla quizá, ¿no? Y te suspendan por un tiempo, porque hay lugares donde se llegan a suspender. ¿Y qué hacen? Mientras estás en el lugar, puedes, puedes recibir algo, puedes recibir un favor, pero cuando te caen, empiezan a criticarte, empiezan a decirte, él no, si yo estuviera en el lugar de Yasa, les enseñaría. Así trabajamos. Así pasa, lamentablemente. Y pasa también mucho a los pastores de cada congregación. Ellos dan mucho de sí, ellos se esfuerzan para que podamos aprender, para que podamos crecer, y siempre pasa.
siempre hay quien los traicione, ¿verdad? Entonces, querer derrumbar un ministerio no viene de Dios, porque el Espíritu Santo nunca te va a llevar a que tú quieras derrumbar a alguien, a que tú quieras lastimar a alguien. Cuando alguien se levanta para querer derrumbar, no es que yo lo hago mejor, es que yo sería el mejor pastor, yo es que yo, y es que yo. Eso es diabólico, porque eso no viene del Espíritu de Dios. Eso es diabólico. Dice en la palabra, si es que tú tienes el Espíritu de Dios, Él va a querer que crezcas conforme a su voluntad, que te guíes conforme a voluntad, su voluntad. Y estamos viendo a David, ¿no? ¿Qué hizo David? Él no quiso resolver las cosas a su manera. Él no quiso él buscó a Dios. Él vio que su refugio, ¿quién era? Era Dios. Seguimos. Así que estos 200 hombres que iban con Absalón y Autofel, que fueron al comienzo engañados, ellos dijeron que ya no queda de otra, como decimos muchas veces. David ya se hundió. David ya perdió. Y nos juntamos y se juntaron con Absalón, que dicen, pues, vamos con Absalón, ya él es el nuevo rey, ya se proclamó, ya David, y otro no. Mejor vámonos con el ganador. Y lo reconocieron como su rey. Vamos al verso 12 de Samuel 15, 12 al 14. Dice que la conspiración se hizo poderosa y en el 13 dice, y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va con Absalón. Fíjense, hermanos, el pueblo mismo también lo traicionó. Después que él decía que David todo lo que hacía era conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Y lo cuidaban y hicieron campaña cuando él, no, sí que sea, como decimos aquí en muchos lados, ¿no? Pues que sea fulano, que sea sutano, ¿no? Vamos al 14. Entonces David dijo a todos los siervos que estaban con él en Jerusalén, dice, entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén. Fíjense, hermanos, siempre hay alguien, siempre hay gente fiel que está con uno. Dice la Biblia en Primera de Reyes, no vamos a ir a ellos, en Primera de Reyes 19, 18 y Romanos 11, 4 y 5, dice, fíjense hermanos, siempre hay hombres fieles, siempre hay quien no ha doblado rodillas a Baal. Siempre hay alguien que no ha doblado rodillas a Baal. Siempre hay un remanente. Siempre hay alguien fiel. Siempre hay alguien que te dice, no, yo voy contigo. Pase lo que pase, yo voy contigo. Yo no doblo mis rodillas ante Baal. Así que aquí parece que a David, ¿qué pasa? Parece que se está cobardando, ¿verdad? Pero si leemos con detenimiento, no es que él tuviera cobardía, sino que tenía en ese tiempo temor que la gente de esa ciudad donde él estaba tuviera problemas, que mataran a la gente. Por eso él huye. ¿Por qué huye? Porque él sabía que todo lo que estaba él pasando en ese momento, viviendo, era culpa de él. Y que estaba Dios cobrándole, ahorita lo vamos a ver, todo el pecado que había hecho con la muerte de Urías, Eteo y Betsabé. A Urías Eteo, ¿qué hizo? Le quitó la vida y se quedó con su esposa, Betsabé. Esto lo podemos ver en 2 de Samuel 11, no lo vamos a leer. Vamos a otro punto. David sabía que la sublevación de Absalón era consecuencia
de su propio pecado. Él sabía que lo que estaba pasando era consecuencia de ese pecado que él había cometido con Urías y Betsabé. Por eso David no quería enfrentar una guerra, porque él sabía que Dios lo estaba permitiendo. Vamos a Samuel, segunda de Samuel 12:11. Dice la palabra, así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Dice, porque tú lo hiciste en secreto, yo lo haré a la vista del sol de todo Israel y en pleno sol. ¿De qué nos está hablando aquí? Dice, ¿qué hizo David? Dice la Biblia que cuando todos fueron a la guerra, él se quedó a hacer la concha, ¿no? Y se levantó y vio una mujer y permitió que su codicia sexual lo llenara. Y la dijo, pues, tráiganmela. Y fueron y se la trajeron. ¿Y qué hizo? Tuvo relaciones, hubo un hijo. Y cuando le dijo a la mujer, pues, ¿sabes qué? Estoy embarazada. Pues manda a traer a su esposo y lo quiere emborrachar para que se meta con ella, pero él no quiere porque es muy fiel. Pues decía, siempre hay alguien fiel. Y él no quiere y no quiere y hasta que dice, pues qué, ponlo hasta el frente, ¿no? Y lo mata. Dicen, no sé si sea la palabra, es el actor intelectual, David, ¿no? Pero eso que hizo David lo pagó con creces, lo estamos viendo, ¿no? Hubo de parte de Dios un castigo terrible, ¿no? Y hizo que su propio hijo se le levantara contra él. Eso ya lo leímos en 2 Samuel 12:11. Entonces Dios le dijo que él iba a levantar, conforme a lo que leímos, a uno de su propia casa, que él se acostaría con ellas a la vista de todo el pueblo. Y exactamente eso es lo que sucedió. Dice que Absalón entró en Jerusalén y tomó a todas sus mujeres de David, ¿verdad? Y duerme con ellas a la vista del pueblo. Pero le dijo Dios a David, porque tú lo hiciste en secreto, está diciendo Dios a David, yo lo haré delante de todo Israel y en pleno sol. Y muchas veces nosotros creemos que podemos hacer cosas ocultas, pero para Él no hay nada oculto. Él dice la palabra que Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Entonces no podemos hacer nada oculto, porque nos va a decir, tú creías que yo no lo sabía. Te dio oportunidad de entregar esto y yo perdonarte. Te di la oportunidad que tú te arrepintieras y no lo hiciste. Y tú creías que porque lo hiciste en secreto, iba a pasar. Y le dijo eso a David, porque tú lo hiciste en secreto, yo lo haré delante de todo Israel y a pleno sol. Y exactamente fue lo que pasó. ¿Y qué hizo David? Ya vimos, ¿no? David se acostó y por eso fue que sucedió esta situación. ¿Y qué nos está diciendo aquí el Señor? Si tú hiciste algo en secreto, entrégalo, porque Él lo sabe. Si estás murmurando contra alguien en secreto, entrégaselo al Señor, porque Él lo sabe. Si en tu corazón está querer derrumbar un ministerio, entrégaselo al Señor, porque Él lo sabe. Porque Él lo hará a pleno sol. Nos puede avergonzar. Hay tiempo. Vamos a otro punto. Vamos a la traición de los siervos de David
que llevó a muchos a pensar que Dios también ya lo había abandonado. Porque no solo lo traicionó Absalón, sino que ya vimos que Autofel se unió con los 200 hombres que habían ido al sacrificio. Ellos también se unieron con Absalón. Y la gente pensó que Dios ya había abandonado a David, porque David, ¿qué dijo? Vámonos, vámonos. Pero volvamos al salmo que estamos viendo. Vamos al verso 2, Salmo 3, 2. Dice, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Entonces, así que muchos pensaron que David había sido abandonado por Dios por su pecado. Y estamos viendo que así pasa. Muchas veces, pero, no, ya no está Dios con él. ¿Creen? David se humilló. David buscó el rostro de Dios. Y él no lo había abandonado. Entonces, obviamente, el pecado que él cometió con David, con Betsabé, perdón, y la muerte de Urías, se supo. Todo sale a la luz. Él lo hizo en secreto. Ah, no lo vas a ver nada, nadie, pero se supo. Como cuando aquí podemos decir, ay, pero se va a saber. Se va a saber. Si lo dice la Biblia, que todo sale a la luz, se va a saber. Entonces, cuando la gente pensó que David ya había sido abandonado por Dios, ¿qué empezaron a hacer? Se empezaron a levantarse contra ellos. Fíjense, antes los que se sentían sumisos, que no decían nada, que no podían tener el atrevimiento de atacarlo ni decir nada, se empezaron a levantarse. Vimos una persona, dije que iba a hablar de 3 personas, los Absalones que quieren derrumbar a alguien. Y hoy vamos a ver qué pasó con Simei. Era un descendiente o familiar del rey Saúl. Recordemos que cuando ya Saúl es quitado del trono, David lo reemplaza, ¿verdad? Y toma él el poder. Pero vamos a ver qué es lo que le gritaba a la gente de aquella época. Volvemos a decir, repito, por el castigo, por su pecado que había cometido con esta mujer. Vamos a ver 2 Samuel 16, 7 y 8. Me voy un poquito rapidito para acabar. Dice, y decía Simei maldiciéndole. Así que aquí vemos a un hombre maldiciendo. Fíjense, no es un político, es un hombre común y corriente del pueblo. Como dice el dicho, al caído caerle. Él pensó que David ya estaba caído. Él pensó que estaba abandonado y que dijo, pues ahora va. Lo empezó a maldecir. Al ver que David está caído, se atreve a maldecirlo, ¿verdad? Y le dice así, Semei, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Entonces aquí hay un hombre del común maldiciendo al rey y echándolo de su reino. Y diciéndole que es un hombre sanguinario, diciéndole que es un hombre asesino y perverso. Vamos al verso 8. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl y en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Fíjense, miren lo que Dios permitió aquí, que un simple hombre del pueblo maldijera al rey. Que después, si seguimos leyendo, sabemos lo que le pasó a Semei, ¿no? David le dijo, pues sabes que él me maldijo con una maldición fuerte, le dijo a su hijo, ¿no? Y le pone un lugar, una situación, si sales de aquí, dice, muy bien, que esa es otra historia, ¿no?
¿Qué hizo David cuando lo maldijo? Fíjense, la otra persona que estamos hablando es Simei, ¿no? Hay muchos Simei también, tristemente, en muchos lugares. Y empezamos así, por tu culpa, ahora la pagaste. Por eso estás así, por eso estás tirado. Mejor te hubieras de ir. Tú no mereces ser cristiano. Y nos portamos como los Simeís. Y empezamos a criticar. Y empezamos a señalar, estás enfermo porque tú has de haber hecho esto, has de haber hecho algo. Dios te dio el pago, y usamos la Biblia. Dios te dio el pago por lo que hiciste, por eso estás así. Díganme si no hay esto, si no sucede en muchos lugares, si no sucede en muchas iglesias, que hay Simeís y hay Absalones, pero también hay Davídes. ¿Cuál de esos tres queremos ser? Reflexionemos. Entonces, ¿qué hizo David a pesar de que lo estuvieron maldeciendo? Él lo aceptó y les dijo, no, porque todavía se baja uno y dice, dame chance, yo lo mato. ¿Quién te dijo que mates al rey? Perdón, que insultes al rey, que lo maldigas. No, yo me lo quiebro. Dijo David, no. Él lo aceptó. No lo hagas. ¿Cómo sabes si Dios no permitió que lo que hoy está diciendo no viene de él? Y Dios lo quiso así. ¿Cómo sabes? Vayamos al Salmo 71, 10 y 11. Dice, porque mis enemigos, dice David, hablan de mí y los que acechan mi alma consultaron juntamente diciendo, Dios lo ha desamparado, perseguidle y tomadle, porque no hay quien lo libre. Así que los amigos que se fueron, que lo abandonaron y que se unieron con Absalón y Abtofel para poderlo destruir, pensaron que Dios lo había abandonado. Y si hacemos una reflexión, ¿no pasó eso con Jesús? ¿No se unieron para matarle? ¿No se unieron para ofenderlo? Eso siempre va a suceder o siempre pasa. No debería de suceder. Me corrijo, no debería suceder. Si verdaderamente decimos que somos hijos de Dios, no debería de suceder. Pero siempre hay gente a tu lado que confías y te va a traicionar. Siempre va a haber gente que confías que no te va a ser fiel, que nada más va a estar al lado de ti, perdón, cuando todo va bien. Y siempre hay quien nos acuse, quien nos condene, quien dice, tú ya no estás listo para esto. Yo me voy a poner ejemplo, solo es ejemplo. Tú ya estás viejo para estar en la alabanza. Un ejemplo, ¿eh? La oración de David. Vamos a ver la oración de David. ¿Qué hizo David cuando todos esos enemigos se juntaron y se unieron? Vamos a ver qué hizo. Y lo primero que vemos en la palabra es que David hizo lo que hablamos hace al principio, lo que todo cristiano debemos de hacer, que es orar y entregarle la carga al Señor y no buscar solucionar nuestros problemas, porque nunca, nunca, nunca los vamos a solucionar por nuestros propios medios. Aquí lo que primero hizo David fue buscar a Dios. Él prefirió buscar a Dios en oración antes que enfrentar una guerra. Él podía haber enfrentado una guerra contra su hijo, porque todavía él tenía un buen ejército de su lado. Él lo podía haber eso. Pero ¿qué hizo? En vez de enfrentar esa guerra, él aceptó, porque él sabía
que venía de parte de Dios y que dijo, yo lo acepto. Y yo no voy a ir a enfrentarme a una guerra. ¿Qué es lo que hizo? Se puso en manos de Dios. Descansó en Dios. Dijo, yo no lo voy a poder resolver. Yo lo pongo en tus manos. Y se puso a orar, que es la conexión que tenemos como hijos de Dios. Vamos al verso 3 y 4 del Salmo 3. Mas tú, Jehová, eres mi escudo, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Así que David está aquí orándole a Dios. ¿Qué le está diciendo? Se han multiplicado muchos enemigos contra de mí. Y puedes tú decirlo, se han multiplicado muchas situaciones alrededor de mí, ya no le hago. Vienen muchas situaciones por montones. Ya no puedo. Muchos me vienen a atacar o me siento atacado. Veo que me dicen acá, me dicen allá. Me siento atacado. Y en vez de él enfrentar una guerra que dice, Señor, pero tú eres mi escudo. ¿Qué es lo que tenemos que decir? Señor, pero a pesar de todo esto que estoy pasando, tú eres mi escudo. Tú eres mi escudo alrededor de mí. Tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz, él lo declaró, con mi voz clamé a ti, Señor, y tú me respondiste desde tu monte santo. Tú me escuchaste. Él te escucha en este momento. A pesar de la situación que estés pasando, Él te escucha, te está diciendo. Y aquí vemos a David confiando, ¿verdad? Y descansando en quién, en Dios. Está entregándole a Dios su carga. Y dice, yo descanso en tus manos. Es un precioso ejemplo que nos está enseñando David esta mañana. Que le dejamos al Señor. Muchos se han multiplicado. Hay enfermedad, hay situaciones, pero yo confío en ti. Yo descanso en ti. Tú vas a levantar mi cabeza. Vamos a otro punto. La oración es el medio ordenado por Dios para liberarnos de todas nuestras aflicciones. Entonces, ¿qué nos está enseñando aquí, hermano? Que no busques venganza. No busques venganza. Cuando tú te estén atacando, no busques venganza. Yo le decía a Delfis, esto es para mí. No porque esté buscando venganza, porque también me cuesta trabajo. Me cuesta trabajo muchas cosas. Ponerse en las manos de Dios. En aquel tiempo antes sí era vengativo, lo reconozco. Ahí está Delfis. Pero he aprendido a entregar las cosas a Dios. Pero hay unas que me cuestan todavía trabajo. Entonces, Dios no te está hablando a ti, ni te está hablando a ti nada más. Está hablando a mi vida. Me está enseñando David qué es lo que debo de hacer en cualquier situación. Pero si queremos resolver las situaciones a nuestra manera, como yo pienso, no lo vamos a resolver nunca. No lo vamos a hacer nunca. Y si tú no te acercas a Dios, menos lo vas a lograr. Decía Delfis en la oración, tenemos que estar pegados a la vid para poder lograrlo. Porque si estamos fuera, no lo vamos a lograr. Vamos a otro punto, la confianza de David. Vemos aquí la confianza de David increíble, ¿verdad? ¿Cómo no? A pesar de todo lo que está pasando, él sigue confiando en Dios. Pero David encontró un descanso en quién? En Dios, aún en medio de todas las aflicciones. Vamos al verso número 5 del Salmo 3. Dice, fíjense, esto está muy hermoso. Yo me acosté
y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Así que tenemos a este hombre David durmiendo tranquilo en medio de tremendo problema. Hay personas o creyentes que les viene una situación difícil y no pueden dormir. Se les va el sueño. Y que aquí vemos a un hombre durmiendo a pesar de esa situación. Él dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Él estaba seguro y confiando quien lo protege. Entonces, hermano, cuando tú confías en Dios, nada te puede quitar el sueño. ¿Saben por qué, hermano? Porque el sueño es una bendición. El sueño nos lo dio el Señor para descanso. Es una bendición. Y cuando no podemos dormir, tenemos problemas. Estamos mostrando que no estamos confiando en Dios. Y es el Salmo 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Entonces tenemos que aprender que lo que dice este salmo, que dormir tranquilos en medio de cualquier angustia, en medio de cualquier problema, cualquier dificultad, debemos de estar confiando. Y cuando aprendamos a vivir confiados y a acostarnos en paz, como dice el salmo, dormiremos tranquilos, como dice la palabra en Proverbios, 3:24. Dice, cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Entonces, cuando tú tienes a Dios en tu corazón, tendrás un sueño grato. Vas a tener problemas, definitivamente. Hay quienes dicen que el cristianismo es algo rosa, no te va a pasar nada. No es cierto. A veces hasta son más duros los problemas. Pero dice aquí que tenemos que aprender a confiar en Dios, a dormir tranquilos, sabiendo que Él no nos va a abandonar. Otro punto, David fue librado de sus temores cuando aprendió a confiar en Dios. Entonces, cuando él empezó a confiar en Dios, todos esos temores que le llevaron a abandonar esa ciudad e irse a Jerusalén, la palabra nos muestra cómo David y cómo nosotros debemos aprender a ser libres. Y esto nos lo dice el verso 6 del Salmo 3. No temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. David sabía que Absalón ya tenía un ejército y que tenía prácticamente a todo el gobierno delante de él y en contra de él. Pero aquí dijo David, yo no voy a temer. Yo no voy a temer porque vivo confiado que Dios no me va a abandonar. Dice la palabra en Salmos 27:3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Qué está diciendo? Yo voy a creerle a Dios. Yo descansaré en sus manos. Hermano, Él no te va a abandonar. Tenemos que aprender en el Señor a descansar y confiar que Él siempre nos va a dar la victoria. Vamos a otro punto. El temor se irá de nuestras vidas cuando entendamos que Dios permanece a nuestro lado. Segunda de Reyes 6 al 17. Dice, para irnos rapidito para acabar, él le dijo, estamos hablando aquí de Eliseo, el profeta, cuando fue tocado en Dotán. Aquí está Eliseo y su siervo, Giesi, y todo el ejército viene a matarlo a él. Dice, Segunda de Reyes 6, 16, 17, él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Entonces,
¿Por qué venía este ejército a matar a Eliseo? ¿Por qué? El rey decía, ¿sabes qué? Tenían un plan para ir a matar a Eliseo. Y Eliseo le decía al rey de Israel todos los planes que ellos tenían. Entonces el rey decía, acá hay alguien que nos está traicionando. ¿Y qué le dice uno? No, no es que haya un espía en el ejército, sino que el profeta Eliseo, que sabe lo que usted habla en la cámara más íntima, le cuenta al rey de Israel todos sus planes que usted tiene. O sea, estamos hablando de los planes militares. Por eso ese rey sirio mandó a matar con su ejército a Eliseo. Esto lo podemos ver en Segunda de Reyes 6, 11 al 14. Y a Eliseo le dice a su siervo que estaba temblando, dice, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Por qué? Porque le está diciendo a su siervo, no tengas miedo. Y dice, pues su siervo, pues no hay nadie. Y el Señor le dice, Señor, ábrele los ojos a este siervo para que se dé cuenta que estamos protegidos. Y cuando Dios le abre los ojos a su siervo, se da cuenta que alrededor de Eliseo está lleno de gente de a caballo y de carros de fuego, guardando al profeta, ¿verdad? Es lo que pasa en estos momentos, hermano, en tu caminar como hijo de Dios. Él nunca nos va a desamparar. Siempre manda a quien te cuide. Y esto es para ti. Ya estamos por concluir. Y para los que están conectados, el Señor siempre va a estar a tu lado. El Señor nunca te va a abandonar. El punto es que tú lo pongas como primero en tus planes. Que Él siempre sea el primero. Entonces ya vimos que hay muchas veces que todos se van. Ya vimos que hay mucha gente que tú creías y ¿qué hace? Te da la vuelta, te abandona, ¿no? Pero Él nunca lo va a hacer. Vamos al último punto. Entonces, cuando aprendamos a confiar en Dios, con seguridad veremos la victoria. Si no confías, ¿cómo vas a ver la victoria, verdad? Veamos cómo termina este salmo. Del 3, 7 y 8. Dice, levántate Jehová y sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre su pueblo sea su bendición. Amén. Entonces, ¿qué está diciendo? Cuando aprendes tú a confiar en Dios, como se está enseñando en esta mañana, como lo hizo Eliseo, como lo hizo David y como lo hicieron muchos personajes de la Biblia, tú, yo, veremos la victoria. Aquí el salmista, ¿qué le está diciendo al Señor? Levántate, Señor, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los destruiste. La salvación es del Señor. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Entonces aquí vemos al salmista creyéndole a Dios, ¿verdad? Que hoy es lo que estamos aprendiendo, que creamos verdaderamente en Dios, que no tengamos duda. Y así fue. Absalón, el enemigo que se levantó contra su padre, ¿qué pasó con él? Muere. Hablamos de Simeí, tarde que temprano murió. Aquí no estoy diciendo que vamos a morir, pero tus aspiraciones que tienes, si hay en contra de alguien, van a morir. Porque el Señor va a levantar, pero hoy tenemos la oportunidad de entregarle al Señor. Si hay una situación en contra de lo que la palabra dice, entreguémosla. Vamos a Romanos 8:31.
¿Qué nos dice el Señor como iglesia, como hijos? Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, hermanos, si Dios está a nuestro favor, ¿quién podrá destruirnos? ¿Quién podrá destruirte? ¿Quién podrá hacer estorbo? Dios está a nuestro favor, iglesia de Dios es fiel. Dios restaura a la persona que se humilla y levanta a aquel que se postra delante de él. Por último, primera de Juan 4:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces, iglesia, y ahí donde estás conectado, no temas, porque estamos rodeados de ángeles y de un ejército poderoso, ya lo vimos. Que Dios nos cuida, que el Señor nunca nos abandona. Y por último, recuerda, mayor es el que está en nosotros que el que está con quien nos quiere hacer daño. Amén. Pues despedimos la transmisión de Facebook, que Dios me los bendiga y que la palabra que hoy se compartió la analices y recuerdes que el Señor no te va a abandonar, que Él siempre estará con el que confía en Dios. Dios los bendiga. Amén.